Y independientemente de la influencia ideológica, de los conceptos que se quisieron incorporar en los últimos 30 años, del fin de la historia y del fin de la ideología, sigue siendo la relación social del trabajo donde se expresa esta desigualdad de manera más notoria. 1.400 millones de trabajadores en el mundo poseen trabajo precario, 200 millones de desempleados, trabajo de menos de $2 y fracción por día, 20 millones de esclavos. Y como componente nuevo a esta crisis global es el fenómeno del declive del principal imperio de los últimos 75 años, que en términos de comercio, en términos financieros, en términos de su capacidad productiva, está en una tendencia de pérdida de peso relativo. El problema en particular para nuestra América, para América Latina, es que ha sido una zona de influencia histórica del imperialismo norteamericano. Histórica. La primera doctrina de seguridad internacional es de 1823, es la doctrina Monroe. Hubo que esperar casi 100 años para que a la salida de la Primera Guerra hubiera una segunda doctrina de seguridad internacional. Y además América Latina tiene un segundo componente, que es una zona muy rica en recursos naturales. La mitad de la biodiversidad del planeta está en América Latina, 1/3 del agua. Los principales países productores de minerales, producimos alimentos para varias veces nuestra población. Y es América Latina, a partir de las políticas del imperialismo, tristemente la zona más desigual de un mundo desigual. Los países con peor distribución de la renta están incorporados en América Latina. Y vivimos en estos últimos 25 años dos tiempos: un tiempo de impulso de las luchas populares. La última vez que estuvimos acá en Chipre, esa era la novedad. Un dirigente obrero metalúrgico había asumido la presidencia del Brasil, iniciado cambios sociales. Teníamos Venezuela a la ofensiva en las transformaciones populares. Correa, presidente de Ecuador, que desmantelaba una base militar en Manta. Evo Morales nacionalizando los hidrocarburos. Procesos de cambios sociales y políticos de América Latina, donde las fuerzas sociales que habían resistido las dictaduras de la década del 60 y 70 y resistido las políticas neoliberales, en distintas conformaciones llegaban a los gobiernos. Hoy América Latina está viviendo, salvo la situación de México, una tragedia en materia laboral, una tragedia que ni siquiera es volver a los 90. Brasil, que es 1/3 de América Latina, aplicó una reforma laboral que establece que el contrato de trabajo individual vale más que la ley. Volvió al siglo XIX en materia de relaciones laborales. La Argentina está, este año la Argentina, para una inflación galopante de arriba de un 40%, los salarios aumentaron menos de 1/3 de la inflación. Hay una pérdida de 1/3 del salario real solamente en un año, una salvajada. Y los niveles de represión en América Latina y de combate se han incrementado. Colombia, a pesar del diálogo de paz, es mayor la cantidad de asesinados, dirigentes sociales y sindicales este año que años anteriores. 61 dirigentes sindicales asesinados campesinos asesinados en Brasil, golpe de Estado en Honduras, autogolpe de Estado en Guatemala. O sea, hay un ajuste estructural del capitalismo que es la revancha al proceso de cambios sociales y populares. Solo merecemos una reflexión de cuánto de esta nueva situación de América Latina tiene que ver con el papel del imperialismo, agente indiscutido de los procesos de desestabilización en la región. Está inundado de bases militares
se multiplicó por 14 la cantidad de bases militares en los últimos 25 años en América Latina. ¿Cuánto tiene que ver el papel del imperialismo, la dinámica del imperialismo, su influencia, y también cuándo los retrasos en los procesos de cambio, de no haber logrado cambios estructurales en la economía? Y sobre todo, de no haber estado a la altura en la batalla en lo cultural. Increíblemente buena parte de los agentes de la reacción son sectores sociales que salieron de la situación de indigencia social a partir de las políticas sociales de mayor redistribución del ingreso generadas en el continente, pero como dice Frei Beto, en vez de construir luchadores sociales, construimos consumidores. Y no alcanzan las gráficas para la tarea de la transformación de la segunda independencia latinoamericana, que tiene componentes tecnológicos, comerciales, financieros, económicos, pero fundamentalmente ideológicos. Lo que no podemos descuidar es el papel de la ideología. En ese sentido, la fragmentación, la amplísima fragmentación del movimiento sindical en América Latina es un factor. Hay mucha lucha en América Latina y mucha lucha heroica, a veces en condiciones de brutal represión, pero hay muchísima fragmentación y el peso relativo del movimiento sindical, salvo en algunos países, es un peso insuficiente para potenciar procesos de transformaciones. Uruguay, en este escenario de restauración neoliberal, es uno de los pocos países de Sudamérica que mantiene gobierno de carácter progresista, pero en medio de una ofensiva patronal muy dura en los consejos salariales, muy dura en el sentido de haber generado, por ejemplo, que algunas de las leyes laborales aprobadas, como la negociación colectiva obligatoria, están en curso en una denuncia internacional ante la Organización Internacional del Trabajo, donde los que denuncian que sus libertades no están siendo respetadas son los empresarios por instalar negociación colectiva obligatoria, aspecto por el que fueron acompañados por la IEM. Pero bueno, el próximo año va a haber elecciones y parte principal del desafío es lograr profundizar en todos los planos: económico, político, social, cultural, transformaciones en un sentido distinto al que se vienen operando en la América Latina de este último tiempo. Un dato quizá gráfico es que, salvo un milagro, es casi un hecho que en estos días asuma la presidencia de Brasil Jair Bolsonaro. Bolsonaro, cuando vota contra Dilma para iniciar el proceso de golpe institucional en Brasil, dedica su voto a un coronel de la dictadura que se hizo famoso porque era el único que torturaba a los militantes frente a sus hijos. Ese es Bolsonaro, es increíblemente el que los medios de Brasil y el odio a las transformaciones y el fomentar de los prejuicios puede llevar a la presidencia, lo que demuestra este componente, cómo un país en tan poco tiempo puede pasar de estar representado por un dirigente metalúrgico del nordeste de Brasil a un fascista coronel devenido a ser el candidato con mayor respaldo electoral. Claramente no es un problema solo de lo electoral, sino de cómo desarrollamos el conjunto de las luchas. Hay mucho para aprender también de las derrotas o de los retrocesos, y tenemos la responsabilidad, los militantes de nuestra América, de volver a transformar América Latina, como fue hace una década atrás, en un faro de esperanza de que un mundo nuevo es posible. En momentos tan complejos hay una frase: hay que dejar el optimismo, el pesimismo para tiempos mejores. O sea, es más que nunca donde hay que apostar a la rebeldía, a la organización, a la lucha. Y en estas instancias, encuentros de organizaciones clasistas, combativas, que tienen como horizonte la emancipación humana y que comprendemos que en última instancia las luchas sociales
que no se planteen de fondo terminar con la explotación del trabajo, no encontrarán un sentido estratégico para esas luchas. Por lo tanto, es un gusto estar en una actividad de una organización con tanta historia como esta. Muchas gracias. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο τον Όσκαρ. Η ώρα είναι 1:05. Να δώσουμε ακόμα μία παρέμβαση να γίνει. Είναι η σειρά, μέχρι να ετοιμαστεί το φαγητό, είναι η σειρά του συναδέλφου από τον Παναμά, δεν βλέπω καλά από το όνομα. Ωραία, ωραία. Συνάδελφε, έχεις το λόγο. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Primero, pues agradecer la invitación y el gran recibimiento que hemos tenido aquí en Chipre. Algunas cosas, he tomado nota, algunas cosas que se han hablado aquí sobre la realidad de los distintos países. Subrayé, por ejemplo, una frase que dijo aquí el camarada del País Vasco, que no es un problema de nacionalidad, es un tema de lucha de clase, y es cierto. Y escuché atentamente las palabras del camarada Óscar Andrade. No translation in English. Έχουμε πρόβλημα με τα αγγλικά. Ο τεχνικός δεν είναι εδώ. Μέσα προσπαθείτε. Είμαστε εντάξει. Όλοι οι σύντροφοι έχουν η μετάφραση στα ακουστικά τους. Εντάξει, συνάδελφοι. Yes. Ωραία, μπορούμε να προχωρήσουμε. Συνάδελφοι. Vamos. ¿Listo? ¿Estamos bien? Ok. Bueno, había dado primero que nada un agradecimiento por la bienvenida aquí a este hermoso país, agradecer por la invitación. Había mencionado que he subrayado algunas cosas de los discursos, de los informes que han dado compañeros de otros países, que había subrayado el tema de que no es un problema de nacionalidad, sino un tema de lucha de clase, lo deja claro. Y había escuchado atentamente el planteamiento que había hecho Óscar con relación a la situación en Latinoamérica. Nosotros hemos planteado en Panamá que los gobiernos progresistas que llegaron al poder llegaron a administrar la crisis del capitalismo. Llegaron en momentos a administrar un capitalismo que estaba en una enorme crisis, y está en una enorme crisis, pero no se tuvo la capacidad para hacer cambios estructurales que garantizaran desde el punto de vista social sostener en el poder a dicho gobierno, salvo Venezuela, que sí empezó a hacer cambios a la superestructura. A los demás países no dieron esos pasos. Y Brasil es un caso concreto. Hoy día Brasil está a punto de ser gobernado por un fascista, Bolsonaro, como muy bien lo ha dicho el compañero Óscar Andrade, y la clase trabajadora no fue capaz de articular un esfuerzo colectivo para defender en su momento el golpe parlamentario contra Dilma. Porque también el capitalismo y el imperialismo van tomando nuevas formas, ¿no? Ya los golpes de Estado por lo menos en Latinoamérica, ya no son militares, sino en los últimos años han sido parlamentarios. Entonces, también podemos subrayar el caso de Evo. Sí, empezó a nacionalizar los recursos estatales, pero cuando se hace el referéndum para que se aprobara o no que él volviera por la Constitución a optar por otro mandato, fue derrotado en las urnas. Sin embargo, bueno,
ha buscado otros mecanismos. Lo cierto es que también en Latinoamérica pues es halagüeño, esperanzador la llegada de Andrés López Obrador a México, un país grande, vecino de los Estados Unidos, y que perfila que va a realizar cambios suficientes para cambiar un poco la correlación de fuerza, por lo menos en México, y eso abre un poco las esperanzas de lo que está ocurriendo en nuestro país. Panamá, país donde vengo, un país de 4 millones de habitantes, pequeño, similar al tamaño de Uruguay, es el sexto país con la peor distribución de la riqueza según las estadísticas, un país de un poder adquisitivo enorme, pero en pocas manos. 115 familias ostentan el 90% de la riqueza del resto del país, en Panamá. Creo que es una realidad que ocurre en muchas partes del mundo. Nosotros somos del SUNTRAX, Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción, sindicato que tiene alrededor de 90.000 afiliados, y yo soy el secretario de Relaciones Internacionales. El secretario general de nuestro sindicato se llama Saúl Méndez, y él era el que tenía que estar aquí. Yo estoy en representación de mi organización y del compañero Saúl Méndez. Pero compañero Saúl Méndez en este momento está luchando por la precandidatura a la presidencia de la República de Panamá, un obrero de la construcción, luchando para lograr ser presidente de nuestro país, y esa tarea en este momento le impidió poder estar aquí con ustedes. Eso dice mucho también de lo que hemos nosotros desde nuestra óptica como sindicato clasista hemos estado impulsando en nuestro país. Entendemos claramente que no solamente hay que luchar por la pelea reivindicativa en los centros de trabajo, sino que entendemos claramente que tenemos que elevar el nivel cualitativo y luchar por administrar el poder del Estado. Y no solamente administrarlo como llegar al poder simplemente para administrar el Estado burgués, sino que hay que hacer transformaciones de fondo. Y en ese sentido hemos nosotros planteado la necesidad de hacer una constituyente originaria, es decir, transformar totalmente la sociedad de Panamá. Tarea muy difícil, porque Panamá tiene un cordón umbilical con los gringos, con los americanos. Pues nació prácticamente, se fundó al amparo de los intereses norteamericanos con la construcción del Canal de Panamá. Pero aún así hemos levantado nuestra bandera. Este planteamiento lo hemos defendido practicando un sindicalismo clasista, encontrándonos en escenarios internacionales con compañeros con claridad ideológica en distintos escenarios. Con el compañero Oscar convergemos en otros escenarios internacionales, con los compañeros cubanos, con los compañeros peruanos, con los compañeros chilenos, entendiendo que en el mundo del trabajo no todos pensamos igual, pero los que practicamos el sindicalismo de clase intentamos juntarnos, y aquí en UITBB pues hay una similitud, todo el mundo está claro, hay un pensamiento ideológico bien definido, clasista, y eso es bueno, eso es bueno. Creemos que la lucha a nivel internacional empieza con la lucha en casa, en el fortalecimiento, en la tarea cotidiana que hay que hacer día a día para fortalecer nuestras organizaciones y poder entonces extender esa lucha a los escenarios internacionales. El debate del qué hacer es sumamente importante. Nosotros esperamos sacar de aquí elementos para llevar a nuestra dirección política de nuestro sindicato. Esperamos aportar desde nuestra posición elementos para la discusión,
y esperamos que este evento sea, como estoy seguro que va a ser, de éxito y provecho para todos. Reiteramos el agradecimiento y bueno, seguiremos, nos vamos a seguir viendo en otros escenarios. Saludos. Ευχαριστούμε συνάδελφοι. Συνάδελφε, πριν περάσουμε στο διάλειμμα, να πω το εξής. Μετά το διάλειμμα θα έχει το λόγο για να παρέμβει ο συνάδελφος ο Κάρλος από την Κούβα. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ, το δεύτερο είναι αυτό, επειδή είναι το μεγάλο διάλειμμα σε διάρκεια για το φαγητό, είναι αρκετός ο χρόνος και να πάμε και να πιούμε τον καφέ μας και να συζητήσουμε. 2,5 ώρα σας παρακαλώ πάρα πολύ να είμαστε όλοι εδώ για να μπορέσει να συνεχιστεί έτσι ωραία η λειτουργία σημερινής